Invito a que de pie nos unamos en oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta Trinidad Santa, Todopoderoso Dios, queremos ahora, en este nuevo servicio divino que está por delante, presentarnos delante de ti, colocar nuestro agradecimiento a tu nombre, nuestra alabanza, Padre, en todo aquello que tú hasta aquí has permitido. Conoces cada una de nuestras vidas, sabes lo que estamos viviendo, pero ahora nos hemos allegado a tu altar y necesitamos de tu palabra. Por eso, permítenos también colocar ante ti todas aquellas preocupaciones que llevamos en nuestra vida, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dudas, todo aquello, Padre, que son interrogantes que podrían transformarse en un obstáculo para que delante de la palabra podamos vivir esta hora en plenitud, en comunión contigo, en comunión con nuestro apóstol mayor. Tú conoces que deseamos volver a vivir la experiencia de fe de la manifestación de tu palabra hacia cada una de nuestras almas. Y entonces colocamos este sentimiento ante tus pies, rogándote santifiques a las herramientas que has de utilizar, santifica nuestro corazón como almas y permítenos quedar en humildad ante tu altar. Deseamos interceder, Padre, para que también cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda recibir de esta palabra, por aquellas almas que quizás también puedan, por conexión, acercarse a escuchar de la palabra, que aún están escudriñando tu obra, para que también puedan sentirse amados y cobijados bajo tu amor. Pedimos por aquellos nuestros hermanos y hermanas que están llevando difíciles circunstancias, para que tú también allí coloques tu mano de amparo. Y en este tiempo que nos toca vivir, Padre, os rogar profundamente unos por otros. Y ahora está por delante esta hora, y queremos pedirte también comunión con aquellos que nos han antecedido, con aquellos que junto a nosotros esperan el cumplimiento de la promesa, orando para que cada uno de nosotros entonces pueda tomar sabiduría, alegría, fortaleza, consuelo. Colocamos ahora todo esto ante ti, lo rogamos, lo concedas por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, para este día tenemos el servicio divino basado en el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, desde lo profundo del corazón, el deseo que cada uno de nosotros pueda sentir una muy, pero muy cordial bienvenida al altar de nuestro Padre Celestial y poder quedar en este tiempo, en estos minutos que están por delante, disfrutando de la palabra. Y es una palabra muy especial porque hemos vivido el tiempo de pasión, el tiempo de la Pascua de Resurrección y podríamos decir ahora el resucitado, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere dar un envío a cada uno de nosotros, el envío del resucitado hacia cada uno de nosotros, porque cuando pensamos en el plan de
salvación de nuestro Padre, podríamos hacer una recorrida pero muy rápida, pero desde que los primeros hombres, entonces Dios creó a los primeros hombres, Él los había colocado en aquel lugar tan hermoso, en comunión con Él, en el paraíso. Eran una unidad para con Dios, su cuerpo, alma y espíritu, una sola cosa, pero tomaron este camino en esa libertad que Dios le había dado, quizás una mala decisión los alejó de Dios y esto llevó a que entrara la muerte, pero Dios colocó aquella hermosa promesa que iba a enviar a aquel que entonces fuera el camino para que el hombre tuviera nuevamente camino hacia Él. Y entonces envió a Jesucristo y hemos vivido la historia de su vida, de su muerte, de su resurrección, y en este tiempo posterior a la Pascua podríamos decir, bueno, por un lado, alma y espíritu tienen la posibilidad a través del sacrificio de Cristo de volver a estar cerca de Dios en el perdón. Pero por otro lado también, así como Él resucitó, nosotros tendremos un cuerpo de resurrección y volverá quizás en diferentes momentos de lo que esperamos. Algunos en el retorno, otros recibirán ese cuerpo de resurrección cuando aquellos mártires que mueran por el Señor serán resucitados, y otros recibirán ese cuerpo de resurrección en el juicio final. No sabemos en qué momento, pero entonces aquella creación de Dios volverá a ser una. Cuerpo de resurrección, alma y espíritu, una vez más en comunión con Dios. Dios nos ofrece este camino, pero en este camino que aún estamos transitando, Dios entonces quiere regalarnos una tarea, una misión. No solo nos ha prometido la vida eterna junto a Él, sino que nos quiere dar la misión de que podamos llevar el Evangelio, esparcir el Evangelio. Este es el título del servicio divino que nos toca para este domingo. Esparcir el Evangelio lleva en este tiempo, podríamos decir, coraje. Y recordaba en el caso de Josué, cuando le fue dicho en varias oportunidades, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios nos pide también que miremos con coraje, porque nos toca en esta misión llevar el Evangelio quizás en una sociedad que ya en muchos casos se ha alejado de Dios, en una sociedad que considera que quizás el mensaje y la doctrina es anticuada, pero en este tiempo, y aún más en este tiempo que nos toca vivir de esta pandemia internacional, donde hay caminos que quizás no sabemos que tendremos que llevar, pero queremos volver a confiar en Dios y saber que tenemos esta misión, en este tiempo, esparcir el Evangelio. Y quizás podríamos tomar 3 partes destacadas de estos textos que hemos leído, de Mateo 28, 19, 20. La primera es cuando Jesús dice a sus discípulos, id. Y cuando uno tiene que ir a algún lado, lo que está marcando es que no se puede quedar en el lugar donde está. Tiene que moverse, tiene que cambiar de ubicación, tiene que, se dice normalmente, salir del punto de confort en el cual se encuentra y entonces decidirse a ir. Esto ya implica un paso. Y cuando uno va hacia algún lado, muchas veces se encuentra en que no puede llevar todo lo que tiene que dejar ciertas cosas, ciertas particularidades. En nuestro caso, cuando también nos toque ir, quizás algunas tradiciones, algunas particularidades de nuestra cultura tendremos que dejarlas, porque nosotros queremos pensar en que Dios quiere llevar este Evangelio hacia toda la humanidad. Por lo tanto, no nos pueden detener nuestras tradiciones o nuestras culturas. Y el hecho de ir implica, como fue en el caso de los discípulos, el tener que renunciar muchas veces a algunas situaciones, a intereses personales, porque ese es el llamamiento que Dios nos hace para llevarnos a una comunión eterna con Él y darnos esta misión. Estamos esperando el retorno de Cristo y queremos participar de ese día. Y queremos participar de ese día para poder trabajar con Él en el milenario reino de paz, después que pase el tiempo de la primera resurrección, llevando el Evangelio. Y entonces ya en este tiempo tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra vida hacia este camino. Y Dios entonces nos invita
Y nos da una tarea, porque dice aquí que tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos en todas las naciones. Y aquí quizás un punto de reflexión, porque hay una diferencia entre lo que es un seguidor y lo que es un discípulo. Quizás tomo un ejemplo material. Hay algunos seres que se destacan en nuestra vida material, quizás artistas, quizás cantantes, quizás exitosos deportistas, y estas personas tienen realmente muchos seguidores, porque realmente admiran lo que esta persona exitosa ha hecho en la vida. Y conocen cada detalle de su historia, y conocen cada fecha, y conocen cada acción, y lo siguen, y se alegran con los éxitos. Realmente es destacado cuando también uno puede ver la posición de esos seguidores. Pero de nada serviría en nuestro camino como hijos de Dios que nosotros solo quedáramos en la posición de seguidores de Cristo, porque no se trata de conocer cada detalle, cada historia, el Evangelio en todos sus detalles. Esto no alcanza. Nosotros, en primer lugar, para poder hacer discípulos, tenemos que hacer discípulos nosotros. ¿Y cuál es la diferencia del discípulo? El discípulo intenta asemejarse a su maestro. Y nuestro modelo es Cristo, es nuestro maestro. Nosotros seguimos a Cristo, pero no solamente en la posición de seguidor, sino en la posición de discípulo. Y en este sentido, entonces, queremos trabajar también para hacer discípulos. Y no se trata de llevar el Evangelio y esparcir el Evangelio para hablar de cantidades, amados en el Señor, sino se trata de llevar el Evangelio para que muchos discípulos puedan acercarse a Cristo. Y tenemos que tener, en primer lugar, convicción del Evangelio y convicción de que este Evangelio es universal, es para todos los hombres. Y entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, uno se da cuenta que dice, bueno, primero, si yo voy a enseñar el Evangelio, entre comillas, primero me toca aprender. Y entonces debo alimentarme cada vez que Dios me llama a su casa de la palabra, y no solamente quedarme con la palabra y cumplir con todas las formalidades que implica el seguir un camino de fe, sino que esa palabra tiene que producir cambios en mí. Y cuando esa palabra produce cambios, entonces estoy mirando hacia lo que Dios espera, que es alcanzar la imagen de Cristo. Y entonces me estoy transformando poco a poco en un discípulo del Señor. Un discípulo que no solamente lo sigue, sino que va cambiando a su imagen. Y cuando uno va a llevar el Evangelio, tiene que pensar en que lo que Dios desea es que, como dice la palabra de hoy, hagamos discípulos. Por lo tanto, nos toca motivar, hermanos. Nos toca llevar todo lo que vivimos y sentimos a aquellos que nos rodean. Y entonces aquí nos vamos a detener un poquito en cómo nosotros esparcimos este Evangelio. Porque si es para todos, para todas las naciones, puedo tener miramientos, puedo tener escrúpulos, puedo hacer acepción de personas, puedo tener detalles o detenerme en diferencias hacia algún ser humano. Este es un punto que nos lleva a mucha reflexión. Dios quiere que llevemos el Evangelio hacia todos. Dios ama a cada uno de los seres humanos de su creación y desea que el Evangelio lo conozcan todos, y nos da la libertad a cada uno de los seres humanos de aceptarlo o de dejarlo. Y entonces, cuando pensamos en esta primera condición, tenemos que mirar en nuestro corazón. Si queremos llevar el Evangelio, tenemos que hacerlo sin escrúpulos, sin miramientos, sin prejuicios, sin mirar en las diferencias, sabiendo que este Evangelio es para todos. Ese es el primer punto. El otro punto, hermanos, cuidado con las promesas que hacemos al llevar el Evangelio, porque a mí no me cabe ninguna duda que en nuestra vida de fe, cuando podemos estar dentro del camino de la voluntad de Dios, Dios va a bendecirnos. Bendecirnos significa que Dios va a ayudarnos en el camino que nos toca transitar. Pero esto no quiere decir que Dios va a hacer lo que nosotros suponemos que Él tiene que hacer. Él nos va a brindar todo aquello que necesitemos para alcanzar vida eterna.
En esto no nos tiene que quedar ninguna duda, pero de ninguna forma podemos decir a alguien, mira, seguí a Cristo porque las cosas en tu vida te van a ir mejor. Seguí a Cristo porque yo lo seguí y las cosas en mi vida me fueron mejor. Pues estamos haciendo una promesa sobre algo que no es lo que Cristo vino a dejarnos. Cristo vino a dejarnos el camino para alcanzar salvación eterna junto al Padre. Y entonces el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, si alguno solamente busca a Cristo por las cosas materiales, es digno de conmiseración, es decir, se queda demasiado corto en sus deseos, porque Cristo vino a darnos vida eterna. Y entonces, muchas veces podemos invitar a alguien que está sufriendo e invitarlo a que siga el camino de fe, que siga a Cristo, que siga su enseñanza y su evangelio, y que busque confiar, pero sabiendo que Dios va a dar las fuerzas para sobrellevar lo que tenga que sobrellevar en el camino de la fe, no que va a cambiar su vida tal cual Él espera, porque esta es la voluntad de Dios, y Dios lo que desea que cada uno de nosotros sea libre al seguirlo, pero no con condicionamientos. Lo mismo que si tomáramos el otro esquema, hermanos. Tenés que hacer tal o cual cosa, porque si no Dios te va a castigar. Un camino totalmente errado. Dios nos ama, Dios no castiga absolutamente a nadie. Y entonces, de ninguna manera se trata de seguir el camino de lo que Dios quiere brindarnos, del camino del amor de Dios, del Evangelio, porque si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Dios nos ama, Dios nos deja libres. Somos libres en Cristo. Esta es la palabra que hemos recibido este año. Y en esa libertad Dios nos deja decidir. Pero Dios no es un Dios coercitivo, es un Dios de amor. Por lo tanto, nunca llevemos el Evangelio amenazando con que si no seguimos tal camino, las cosas no van a ir bien. Si no seguimos tal camino, puede llegar el castigo de Dios. Dios nos ama. Y entonces, en este sentido, nos toca motivar. Y para poder motivar a alguien, uno tiene que estar motivado, y esa motivación es nuestro conocimiento de Cristo, de lo que Él nos ha dejado, de su amor, de su perfección, de su paciencia, de su sabiduría. Y en este sentimiento, entonces, en su gracia, en su humildad, es lo que queremos transmitir. Motivar diciendo, mira, el Señor ofrece este camino, te ofrece un camino que te puede llevar, si vos te decidís por Él, a la comunión eterna con el Padre. Pero no te obliga. Y podemos invitarlo entonces a decir, mira, participá del camino del cual yo participo. Participá de la palabra. Rogale a Dios que Dios santifique a la herramienta que utiliza. Rogale a Dios que te permita vivir la experiencia en la fe, de que Él habla a tu alma, esta relación individual. Invitarlo a que pueda participar del camino de los sacramentos, pero siempre bajo la motivación de que nosotros seguimos a Cristo y esperamos su retorno. Y entonces podríamos mirarnos en nuestro corazón y decir, pero en estas circunstancias que estamos viviendo, también nos toca llevar el Evangelio. Aquí dice al final, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros. Él aquí nos está diciendo, mira, cuando vengan circunstancias y cuando vengan tribulaciones, yo voy a estar contigo. Y en ese estar con nosotros, Dios desea que podamos transitar el camino más allá de las circunstancias que nos toquen llevar, que podamos ser testimonio de su obra y que podamos esparcir el Evangelio más allá de las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel y oraba profundamente a Dios. Y Dios se manifestó en bendición. Y entonces no queremos detenernos en las circunstancias, queremos ser testimonio de la obra de Dios más allá de las circunstancias que nos toquen llevar. Y entonces el Señor está con nosotros y esto nos va a llevar seguramente a relegar una cantidad de intereses personales, tal vez, aún en estas circunstancias que estamos viviendo, donde nos toque compartir, donde nos toque también ayudar al prójimo. Y no se trata entonces de ayudar para que el otro acepte la palabra al esparcir el Evangelio, hermanos, de esto no se trata. Muchos hermanos quizás me han escuchado en función de toda la ayuda que uno puede brindar, decir, de ninguna manera, por favor, transmitas que esto lo haces porque vos sos
nuevo apostólico. Lo haces porque lo deseas desde el corazón, porque es la enseñanza que recibiste, porque en tu corazón llevas la enseñanza de Cristo y porque sos cristiano y porque como cristiano deseas hacerlo. Luego, si ese alma te pregunta ¿a qué iglesia vas?, podrás transmitirlo, pero tiene que salir de corazón a corazón, tiene que quedar la libertad en el otro para poder decidirse por el camino, porque Dios nos está pidiendo que hagamos discípulos. Por lo tanto, ese discípulo tiene que decidirse por el Señor de una manera libre. Cristo nos hace libres y el amor, hermanos, nos deja libres. Y entonces en este sentimiento queremos seguir. Y quizás nosotros podamos decir en la pequeña comunidad de la cual formamos parte, pero no somos muchos y hay algunos que no tienen disposición a colaborar. No es condición para que tú y yo podamos esparcir el Evangelio y servir a Dios, entonces que sean muchos los que colaboren. Dios nos está llamando individualmente a cada uno de nosotros y en este sentir queremos transitar el camino, llevando el Evangelio universal, llevando el Evangelio a todos, saliendo del punto, podríamos decir, de confort en el cual estamos, relegando intereses, no teniendo escrúpulos, no teniendo prejuicios, no teniendo diferencias hacia uno o hacia otro, y entonces intentar ser nosotros discípulos y hacer discípulos, motivando, viviendo el amor de Cristo. Y aquí quisiera tomar quizás algún pensamiento que el apóstol mayor nos transmite constantemente en su enseñanza. Él siempre nos dice, hermanos, tengamos en cuenta, el Evangelio siempre está antes que las reglas. Y la tradición no va delante de la salvación. Primero está la salvación, luego está la tradición de todo lo que vivimos en nuestras culturas. Primero está el Evangelio, después están las reglas. Primero está Cristo, después está la iglesia. Y entonces, en este camino que nos toca de esparcir el Evangelio, nunca vamos a cambiar las prioridades, podríamos decir. Vamos a dar las prioridades en aquello que el Señor nos pide. Y es esparcir el Evangelio tal cual Cristo lo llevó, tal cual en su sentimiento de amor, de gracia y de humildad Él lo llevó. Y este es el camino que hoy Dios nos lleva en la misión que nos toca. Esparcir el Evangelio implica hacerlo con coraje, hermanos. Ojalá que podamos decidirnos una vez más por el Señor, porque Él nos ha dado esta misión. Invito a que todos podamos volver a leer la misión de nuestra iglesia en el catecismo. Quizás una parte uno pueda decir, bueno, pero en esta misión hay una parte que como alma no me toca, porque no tengo el envío del ministerio, de poder bautizar, de poder sellar, de poder llevar los sacramentos, pero sí nos toca la parte de la misión que es cultivar la comunión con Dios y con el prójimo, sirviendo tanto a Dios como al prójimo con alegría. Esto es lo que el Señor nos invita, también en este tiempo que estamos viviendo, porque es mucho más bienaventurado dar que recibir. Dios permita, queridos hermanos y hermanas, que nuestro corazón esté dispuesto a dar y disfrutar plenamente este camino al que Dios nos invita. Hoy me acompaña el querido anciano Gustavo Santoro. Yo le voy a pedir por favor a él que pueda expresar el sentir del corazón. Amén. Mis queridas hermanas, hermanos en el Señor, pudimos vivir hasta aquí en el servir de nuestro apóstol de distrito, en esta particularidad que trae este tiempo, pero que no afecta en absoluto nuestra disposición a vivir la comunión con nuestro Padre
a través del servir del Espíritu Santo colocado en boca de nuestros siervos. Y esto es grandioso porque tiene origen en el amor de Dios y en que nosotros, a pesar de las formas o nuestras costumbres o lo habitual o lo cotidiano, de repente nos encontramos de un día para el otro donde todo esto había dejado de existir, y esto es una particularidad, es un hecho inédito. Pero nuestro Padre nos sigue sirviendo y el Espíritu Santo está activo y el ministerio de apóstol está activo. Esto significa en nosotros un punto de consuelo, de fortificación, porque hemos recibido esta palabra de esparcir el Evangelio con coraje. Y fue mencionado por nuestro apóstol, el coraje es convicción. Y la convicción es un estado muy delicado, porque si la convicción se exacerba, pasa a ser fundamentalismo, y si la convicción se exacerba, pasa a ser capricho. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y el punto de equilibrio justamente es mirar en Cristo. Ese es nuestro punto de equilibrio. Cómo Jesús tuvo paciencia, cómo escuchó, cómo obró, cómo sirvió a Marta y María antes de realizar ese milagro de resucitar a Lázaro. El primer milagro fue que estas mujeres pudieron creer en la resurrección del día postrero. El milagro es que podamos creer. Por eso, llevar convicción, la convicción del Hijo de Dios, produce gozo. Y el gozo es un estado de equilibrio en uno u otra situación. Aún en esta situación. Lo hemos vivido y experimentado. El amado apóstol acaba de mencionar que quizás en este tiempo el servir en la forma habitual no es posible en la visita de asistencia espiritual, pero los siervos tenemos mensajes, tenemos conversaciones, sabemos de que nuestras hermanas, nuestros hermanos se comunican entre sí, y días pasados recibo un mensaje en el teléfono de una de nuestras hermanas jóvenes que me contaba que ella estaba llamando a 3 abuelas de su comunidad, y una de ellas en un hogar geriátrico, donde ella la llamaba por teléfono y le compartía un resumen del servicio divino. Esto sucede y Dios mira con agrado este servir. Por eso no tenemos que tener temor, porque Jesús a los discípulos los envía a una misión que ellos no conocían, pero les garantizó y les prometió que iba a estar con ellos todos los días. Y así va a ser nuestro Padre. No tiene un término, todos los días hasta el fin del mundo. No nos tenemos que preocupar por cuándo va a ser el fin del mundo. Nos tenemos que preocupar por poder llevar a cumplimiento esta palabra que hoy fue colocado, de esparcir el Evangelio con amor, dejando que cada uno decida, porque ese justamente es uno de los principios del Señor. No obligaba, no imponía, y eso también lo tenemos que llevar nosotros, respetando a todos, pero respetando también lo que es nuestro llamamiento, nuestro obrar. Quiera Dios que aún en este tiempo donde se ha de manifestar de manera maravillosa la mano y el amparo de Dios, aún aquel donde está muy necesitado, donde siente, bueno, yo no tengo ese equilibrio, hoy día estoy viviendo esta situación, es extrema. Bien, el Señor estará contigo para siempre. Que esta pueda ser nuestra convicción y que entonces nuestro gozo nos haga perdurar, porque esto terminará. Y cuando esto termine, muchas enseñanzas habrán quedado en nosotros. Dios quiera que la podamos aprovechar. Que el amado Dios nos guarde, nos guíe. Amén.
Queridos hermanos y hermanas en el Señor, es una hermosa tarea la cual Dios nos da, porque nos lleva a que podamos desarrollarnos nosotros como discípulos y que podamos intentar hacer discípulos. Es todo un desafío y Dios no está mirando el resultado, está mirando tu sentir y mi sentir de corazón, está mirando cuánto podemos confesar a Cristo, está mirando cuánto es nuestro deseo de poder estar con Él cuando venga a buscarnos. Y seguramente cuando uno reflexiona sobre la palabra que hoy hemos recibido, decimos, bueno, hay tanto que tengo que cambiar, hay tanto que yo tengo por hacer, hay tanto en lo cual puedo decidirme por Dios. Hay tanto en que quizás como discípulo no he hecho, o como intentando ser un discípulo de Cristo no he hecho. Y en el tiempo antiguo, en muchos pasajes de la Escritura no se hablaba de pecado, se hablaba de transgresión. Y cuando yo leo esta palabra, me hago la imagen como que hay como si fuera un círculo, y entonces el que pasa la línea del círculo está transgrediendo, ¿no? Y esto muchas veces nos ocurre cuando nos empezamos a alejar de Dios, a veces por las preocupaciones, a veces por los deseos, por las tentaciones, por la circunstancia que estamos viviendo, a veces transgredimos de una u otra manera la voluntad del Padre. Y pensar en esta pregunta que el Señor le hace a Adán, ¿dónde estás? Él una vez más nos vuelve a preguntar, ¿dónde estás? Vení. Si estamos fuera de ese círculo de la voluntad de Dios, Él nos invita a que podamos volver a entrar. Él nos quiere llevar al camino de que podamos comenzar de nuevo. Este comenzar de nuevo es posible y podemos decir, claro, ¿y quién lo hizo posible? Lo hizo posible Cristo. Él entregó su vida por nosotros sin pecado. Por eso la tumba se encontró vacía, hermanos, porque aquel que no tiene pecado no puede morir. Por lo tanto, Cristo en vida siempre, podríamos decir, desde el punto de vista de su cuerpo de resurrección. Y Él nos invita a decir, mira, yo morí por vos, te invito a que puedas aceptar este sacrificio siguiendo el camino. Pero hay una condición para que podamos aceptarlo, porque a principio de año recibimos esta palabra del apóstol mayor, que vuelvo a compartir con ustedes. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud del pecado? Esa transgresión que nos lleva a veces a estar fuera de ese círculo. Y Dios nos dice, mira, te invito a volver. ¿Y por qué nos invita a volver también en esta misión que nos ha dado? Porque nos está invitando a llevar el Evangelio con coraje. Tomo un texto de Lucas, en el capítulo 1, versículos 74 y 75. Dice aquí, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Es decir, es una profecía del profeta Zacarías que está invitando a que primero tenemos que librarnos de nuestros enemigos para servir a Dios. Y el pecado es nuestro enemigo. Y entonces queremos librarnos, pero Dios nos invita a poder librarnos. ¿Y la forma de librarnos cuál es? Primer punto, reconocer cuáles fueron esas transgresiones, cuáles esos límites que nosotros pasamos. Luego decir, bueno, estos límites los pasé porque yo tomé la decisión, fue mi responsabilidad, hacernos cargo, hacernos responsables de ello. Y entonces proponernos decir, bueno, ahora tengo que intentar no volver a pasar esos límites, esforzarnos para no volver a pasarlos. Y aquí es donde Dios entonces nos llama al arrepentimiento. Hemos de vivir un servicio divino de palabra con absolución. Quiere decir que Cristo nos vuelve a hacer libres en la absolución. No tendremos la posibilidad de tener comunión con Él. No tendremos la posibilidad de gustar el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero sí tendremos la posibilidad de decir, voy a comenzar de nuevo, porque Dios quiere perdonarnos los pecados. Y nos dice, tenés que reconocerlo, tenés que hacerte cargo de la responsabilidad del pecado y de la culpa. Yo puedo borrar ese pecado y la culpa si vos deseás alcanzarlo y también te dispones a perdonar a tu prójimo y a intentar reparar todo aquello que no hayas hecho bien. Es decir, querer estar dentro de ese círculo de la voluntad de Dios
e intentar que nada ni nadie nos saque nuevamente. Y Dios nos invita a esto, a comenzar nuevamente. Entonces, yo les invito, hermanos, ahora hemos de escuchar un canto, un himno, más que un canto, un himno de arrepentimiento, y entonces invito a que este tiempo que escuchamos el himno podamos utilizarlo de profunda reflexión para nuestra alma. Por favor, querido pastor. Invito ahora a que nos levantemos para la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, la paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre Celestial, nos presentamos ahora delante de ti al final de este servicio divino de palabra, agradecidos por tu palabra, agradecidos y reflexivos en esta misión que tú también, Padre, nos has regalado, de poder esparcir el Evangelio. Y entonces queremos pedir de tu ayuda, y tu ayuda ha comenzado, Padre, por este camino de recibir el perdón, estar dentro del círculo de tu voluntad, cerca tuyo, sabiendo aquello que tú quieres. Y Padre, deseamos quedar en Él, deseamos alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder lograrlo. Y te agradecemos por toda esta ayuda, agradecemos por todo aquello que tú nos brindas. Y este agradecimiento, Padre, está manifiesto también en las ofrendas que tus hijos separan. Tú conoces el sentir de ofrenda de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos. Conoces, Padre, lo que deseamos poder también agradecerte y lo que deseamos poder entregarte. Conoces, Padre, cuánto también se trabaja en este momento tan especial el corazón de los hermanos, aquellos que llevan la palabra, aquellos que, como el anciano diría, hacen un llamado por teléfono para llevar esa palabra, aquellos que cantan, aquellos que enseñan, aquellos que entregan el corazón cuidando lo que es tuyo, administrando lo que es tuyo, Padre. Conoces cuánto agradecimiento hay también en esas ofrendas, y ahora pedimos sobre ellas y sobre las ofrendas, Padre, de dinero, también quieras tú colocar tu bendición para el desarrollo y fomento de tu obra, para el desarrollo, Padre, de la vida de fe. Bendice las manos, los corazones, los hogares ofrendadosos. Quieras tú, Padre, mirar sobre todas nuestras necesidades, en el ruego para que nos falte el pan cotidiano, un techo, un trabajo, en este momento tan especial, rogándote coloques tu mano de amparo. Seas tú en manos de aquellos profesionales y servidores públicos que atienden a cada uno de tus hijos, de tus siervos, a cada uno de aquellos de tu creación. Oramos también especialmente por ellos, Padre. Tú conoces todo lo que nos toca transitar y todos los sentimientos que llevamos en el corazón. Yo ahora como vocal quizás no sé expresar lo que siente cada uno de tus hijos, pero tú conoces cada corazón, quieras mirar cada petición, quieras bendecir a aquellas madres que llevan una nueva vida, a las que han dado a luz, a las que en silencio te ruegan en el corazón.
Mira por aquellos que se sienten solos. Utilízanos como herramientas, Padre, para llegarnos a ellos. Los que se sienten discriminados, para que puedan sentirse cobijados en tu amor. Mira por los viudos, por las viudas, por los que te ruegan por un compañero o una compañera. Deja, Padre, que podamos esparcir el Evangelio y quedar en comunión con aquellos que nos han antecedido. Oramos, Padre, por aquellos que están viviendo horas de duelo en la pérdida de un ser amado. En el ruego que tú, que conoces el sentir, coloques las fuerzas. Bendice a todos tus hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores. Bendice a tus siervos en actividad y en descanso. Déjanos ser un solo sentir, siguiendo a nuestro apóstol mayor. Colocamos todo esto ante ti, rogándote bendigas a nuestro apóstol mayor allí donde se encuentra, lo concedas por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, quisiera comunicarles algo, por lo tanto, si aún están parados pueden tomar asiento y aprovechar este servicio divino para comentarles algo relativo a la Asamblea de Apóstoles de Distrito Internacional en Buenos Aires, que estaba prevista para fines de mayo, en el marco de la fiesta de Pentecostés. En este caso, la Asamblea de Apóstoles de Distrito Internacional, junto a nuestro apóstol mayor, con motivo de la pandemia de COVID-19, no se realizará en esa fecha, sino que será reprogramada para finales de octubre. Por el momento, las actividades que estaban previstas en el marco de esa visita se mantendrían, pero quedan a confirmar y o adaptar de acuerdo a las disposiciones oficiales que a nivel local e internacional estén vigentes en ese momento y en función del desarrollo de la pandemia. También se atenderán las recomendaciones y medidas de prevención que estén en curso. Continuamos orando unos por otros en esta situación que nos toca vivir a nivel mundial, también en la posibilidad de la visita de nuestro apóstol mayor a la Iglesia Nueva Apostólica en Sudamérica. Con alegría y bendición siempre queramos quedar unidos a ellos, hermanos, seguir orando. Que nada nos quite la alegría de orar unos por otros, mirar hacia nuestro futuro, seguir esperando este deseo que por esta situación lamentablemente tiene que postergarse, pero también en el deseo de poder quedar unidos en esta tarea de ayudarnos unos a otros. Y quiero dejarles el corazón de nuestro apóstol mayor, que con motivo de esta decisión estuvimos comunicados y él dejó el corazón y los saludos, y en comunión con todos los apóstoles reciban este saludo para cada uno de ustedes en el hogar. El deseo que el amado Dios les bendiga grandemente y que cuando Cristo venga todos podamos estar. Que Dios les guarde y hasta siempre.